Queridos estudiantes, nuestros saludos para todos. Sean bienvenidos a la actividad orientadora número 2 para dar continuidad a la asignatura Dermatología. Ya ustedes estudiaron la propedéutica y terapéutica dermatológicas, por lo que están en condiciones de abordar el tema de hoy, las dermatosis de origen infeccioso. En las orientaciones a esta actividad que aparecen en el CD de la asignatura, deben precisar las tareas correspondientes para dar cumplimiento a los objetivos propuestos para este contenido. Pretendemos que al finalizar el estudio de este contenido logren diagnosticar las diferentes dermatosis de origen infeccioso, identificar los factores de riesgo, aplicar las medidas de prevención en cada una de ellas y exponer la conducta a seguir. El primer grupo de enfermedades a estudiar son las micosis cutáneas superficiales, que pueden ser producidas por hongos filamentosos o dermatofitos, causantes de las dermatofitosis, y por hongos levaduriformes, el más común, el género Cándida, que ocasionan la candidiasis. Las dermatofitosis se presentan en diversas formas clínicas de acuerdo a la parte del cuerpo que afecte: tiña del cuero cabelludo, tiña de la barba, tiña del cuerpo, tiña crural, tiña de los pies y tiña de las uñas. La tiña del cuero cabelludo es más frecuente en niños. Tiene dos formas principales, una seca escamosa y otra inflamatoria o querion de Celso. La tiña del cuerpo tiene la misma apariencia que la tiña cruris o eczema marginado de hebra, localizada esta última en los pliegues. La tiña del pie tiene varias formas clínicas: macerada, interdigital, vesiculosa, escamosa y mixta. Cada una de las dermatofitosis tiene manifestaciones clínicas que las identifican y ustedes pueden estudiarlas en su libro de texto básico. Las candidiasis son micosis cutáneas superficiales causadas por diversas especies de levaduras oportunistas del género Cándida, que pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Presentan variedades clínicas, las más frecuentes de los grandes pliegues, manos y pies, mucosas, uñas y mucocutánea crónica. La balanopostitis por cándida se adquiere con mayor frecuencia por la pareja sexual. Se caracteriza por eritema, micropústulas, erosiones y fisuras. Pueden presentarse placas blanquecinas en el glande y el surco balano prepucial. La erosión interdigital blastomicética se localiza en el fondo del pliegue interdigital, más frecuente entre el tercer y cuarto dedos, como una placa húmeda inflamada de bordes bien limitados y de color blanquecino, dolorosa y fisurada. La onicomicosis con perionixis en las manos se inicia en el borde proximal o lateral del dedo, con eritema e inflamación alrededor de la uña, tumefacción y dolor a la palpación. La pitiriasis versicolor es una micosis superficial causada por un hongo levaduriforme y lipofílico, denominado Malassezia furfur. Pueden encontrar más información en su libro de texto. En el tratamiento se tienen en cuenta las medidas generales para controlar los factores predisponentes, locales y generales del paciente, sudoración, diabetes y otras condiciones que favorezcan la instalación de las micosis. El tratamiento tópico depende del estado de la piel y la etiología. En los estados crónicos, ungüentos y cremas antimicóticas en dependencia si se trata de una dermatofitosis o una candidiasis. El tratamiento antimicótico sistémico tiene indicaciones y contraindicaciones que deben tenerse en cuenta en la prescripción. En el tratamiento tópico de las micosis cutáneas superficiales se usan varios grupos de medicamentos como son imidazoles, alilaminas, naftionatos y piridona sustituida. Otro grupo a estudiar en este tema son las virosis cutáneas. Dentro de estas, el herpes simple es una afección eruptiva aguda de uno o más grupos de vesículas sobre base eritematosa, precedida y acompañada de sensación de calor o quemadura. Sus formas clínicas son infección primaria, herpes simple genital, queratoconjuntivitis por inoculación, herpes diseminado, eczema herpético e infección recurrente.
El herpes simple es causado por el herpes virus hominis. Hay dos tipos antigénicos principales, el tipo 1 y el tipo 2. Existen varias formas clínicas donde la infección primaria generalmente ocurrió en la infancia. Las más frecuentes son el herpes labial tipo 1 y el herpes genital tipo 2. Esta última comienza con la actividad sexual y es considerada como una infección de transmisión sexual. La recurrencia es un fenómeno frecuente y no siempre soluble. El herpes zóster es una enfermedad aguda con una distribución unilateral y se caracteriza por la aparición de vesículas agrupadas sobre placa inflamatoria, localizada en el trayecto de un nervio, generalmente no es recidivante, causado por el virus varicela zóster. Los factores que determinan su desarrollo son desconocidos, pero puede estar asociado a enfermedades oncoproliferativas. Las formas clínicas intercostal y oftálmica son las más frecuentes. Un motivo frecuente de consulta en la atención primaria de salud son las verrugas producidas por los papovavirus. Se clasifican en verrugas vulgares, verrugas planas, verrugas filiformes y digitadas, verrugas plantares y verrugas genitales. El condiloma acuminado es producido por más de 60 tipos diferentes de papovavirus, algunos de ellos directamente relacionados con el cáncer cérvico-uterino. Otra entidad viral, el molusco contagioso, es una enfermedad infecciosa causada por un poxvirus que se ve más en los niños. Las características de cada una de estas virosis pueden ampliarlas en sus libros de texto. En el tratamiento de las virosis consideramos tratamiento general atendiendo las particularidades del paciente y los factores de riesgos, tratamiento tópico, se observa el estado de la piel, los antivirales tópicos tienen indicaciones específicas y en ocasiones se usan terapias especiales, y tratamiento sistémico, en algunas virosis se prescriben antivirales sistémicos dependiendo de la forma clínica. En este momento les hablaremos de las ectoparasitosis, que son las enfermedades de la piel causadas por parásitos animales, también llamadas zooparasitosis, las que ustedes enfrentarán en su práctica médica. Las ectoparasitosis comprenden una amplia variedad de enfermedades. Las más cosmopolitas son la sarna o escabiosis, las pediculosis, larva migrans, picaduras de insectos y una gran variedad de ellas que ustedes podrán encontrar en la bibliografía recomendada. Se asegura que Aristóteles ya conocía la existencia de la sarna, pero su cuadro clínico se confundía con otras dermatosis pruriginosas de la época. Es producida por el Sarcoptes scabiei, variedad hominis. Las manifestaciones clínicas están determinadas por la interacción de las particularidades del parásito y la respuesta del hospedero. Puede ser tan discreta que pase inadvertida para el enfermo o tan intensa en pacientes pediátricos e inmunodeprimidos que se presente la forma conocida como sarna noruega. El síntoma fundamental de la sarna es el intenso prurito nocturno y por ser una enfermedad altamente contagiosa, lo presentan no solo el paciente, sino las personas que conviven con él. Las pediculosis las originan insectos, familias de los pediculidis. Los tres que atacan al hombre son el Pediculus humanus capitis, llamado piojo de la cabeza, el Pediculus humanus corporis, también conocido como piojo del cuerpo, y el Tirius pubis, llamado ladilla. La pediculosis capitis es la invasión del cuero cabelludo por piojo de la cabeza, lo que provoca un intenso prurito por las mordeduras y los movimientos de los parásitos y deja el huevo o liendre adosado al pelo. La pediculosis del cuerpo es producida por el piojo del cuerpo, que vive en las costuras de la ropa y solo sale para alimentarse. La pediculosis del pubis se caracteriza por la presencia en el pubis y otras áreas pilosas del cuerpo del piojo del pubis, lo que provoca un intenso prurito y lesiones por el rascado. En el tratamiento general de las ectoparasitosis hay que tener en cuenta los factores de riesgos, insistir en las medidas higiénicas, la contagiosidad. El tratamiento tópico está en dependencia del tipo de ectoparasitosis. Si se trata de escabiosis o pediculosis, los sarcopticidas y pediculicidas más usados son la permetrina, el benzoato de bencilo y el crotamitón. El tratamiento sistémico estaría determinado por las posibles complicaciones, ejemplo, antibióticos, antihistamínicos u otros.
Las piodermias o piodermitis son las enfermedades causadas por microorganismos piógenos como el estafilococo dorado, estreptococo beta hemolítico del grupo A o por combinación de ambos. Se clasifican en primarias, las que aparecen en una piel aparentemente sana, y secundarias, las que aparecen sobre una dermatosis preexistente. Las piodermias se clasifican en foliculares y estas a su vez en superficiales como el impétigo de Bochart y profundas, el forúnculo, entre otras, y en extrafoliculares, las que también se subdividen en superficiales como el impétigo contagioso y profundas, el ectima y otros. Dentro de las piodermias primarias, el impétigo contagioso es una de las más frecuentes. Es más común en el niño que en el adulto y tiene un carácter autoinoculable y benigno. Tiene dos formas clínicas, impétigo superficial, impétigo ampollar. Las piodermias secundarias son las que sobreañaden a otras dermatosis, por ejemplo, secundaria a una pediculosis, que muchas veces es la forma de presentación de esta ectoparasitosis. Para abordar el tratamiento de las piodermias, ante todo se debe individualizar al paciente y extremar las medidas generales higiénicas y de prevención. Para el tratamiento local, tener en cuenta el estado de la piel. En todos los casos están indicados los baños antisépticos. Sobre el descostrado se aplican las cremas antibióticas. En el tratamiento sistémico hay que tener en cuenta el agente causal. Las penicilinas y la acitromicina son los más indicados. Recordar que las tetraciclinas tienen contraindicación en la infancia. Las individualidades del tratamiento en las piodermias puede profundizarlas en su libro de texto básico. Nos corresponde en este momento introducirlos en el estudio de una enfermedad cuya historia es muy interesante. Nos referimos a la sífilis. Es una infección de transmisión sexual producida por el Treponema pallidum y puede transmitirse de una mujer embarazada a su feto y por hemoderivados. El curso de la sífilis no tratada se inicia con el contacto infectante, pasa a un periodo de incubación que dura de 10 a 90 días, después del cual aparece en el sitio de la inoculación del treponema la primera manifestación clínica de la sífilis, que es el chancro. Este dura de 1 a 5 semanas, al cual le sigue un periodo carente de síntomas, que es la llamada sífilis reciente latente precoz, que puede durar de 2 a 6 semanas y culmina con la aparición de un periodo rico en síntomas cutáneos mucosos de anexos y generales, que es la sífilis reciente secundaria, que dura de 2 a 6 semanas, al que le sigue un periodo asintomático, que es la sífilis reciente latente, que dura 1 año y medio. Hasta aquí la sífilis reciente. A partir de este momento se considera sífilis tardía, que puede continuar de 3 formas diferentes. Las 3 vías que pueden seguir la sífilis tardía son: continuar de forma ininterrumpida de latencia, es decir, sin síntomas ni signos. La sífilis tardía sintomática, que puede ser sífilis benigna con nódulos o gomas en el sistema osteomiarticular, que afecta al sistema cardiovascular, y la sífilis con daño en el sistema nervioso central. Y por último, debemos tener en cuenta que al menos teóricamente la sífilis puede evolucionar hacia la curación biológica espontánea. La primera manifestación clínica de la sífilis es el chancro, que aparece en el sitio del contacto. El chancro clásico es una úlcera solitaria de fondo limpio, base indurada, no dolorosa. Generalmente es único, pero puede ser múltiple y localizarse en cualquier lugar de la piel o membrana mucosa, generalmente en o cerca de los genitales, acompañado por discretas adenopatías regionales indoloras bilaterales, con un ganglio de mayor tamaño llamado ganglio alcaide. Las manifestaciones clínicas de la sífilis secundaria aparecen bruscamente como tempestad en un cielo despejado, con lesiones variadas cutáneas, mucosas y de los anexos, acompañadas en mayor o menor grado de manifestaciones generales como fiebre, decaimiento, dolores articulares, adenopatías generalizadas y otras. Una de las lesiones del secundarismo es la rociola sifilítica. Las lesiones papulosas son muy características de este periodo de la sífilis secundaria y pueden aparecer en cualquier parte del tegumento. Las palmas y las plantas son las más vistas. Variedades de estas lesiones papulosas lo constituyen la sífilis elegante del negro y los condilomas planos. En la diapositiva pueden observar lesiones de esta enfermedad.
En el tratamiento de la sífilis hay que identificar los grupos de riesgos e impartir educación para la salud. El tratamiento de elección es la penicilina benzatínica en pacientes no alérgicos y la dosis depende de la etapa en que se diagnostique. Se estudian y se tratan las personas relacionadas con la infección. La sífilis no deja inmunidad, por lo que es importante su seguimiento durante 2 años. Deben completar la información en su libro de texto. La lepra es una enfermedad infecciosa de curso crónico que afecta la piel y los nervios periféricos, producida por el Mycobacterium leprae. Su variabilidad clínica depende de la respuesta inmunológica del paciente. Su curso crónico se ve interrumpido por brotes de agudización llamados reacción leprótica. Existen varias clasificaciones de la lepra. Una de las más usadas es la propuesta en el Congreso de Madrid, que considera 2 tipos de lepra, tuberculoide y lepromatosa, y 2 grupos, el indeterminado y el dimorfo o borderline. Otra clasificación que ayuda al control sanitario es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud, según la que existen 2 tipos, la paucibacilar y la multibacilar. Para hacer el diagnóstico de la lepra hay que tener en cuenta 4 parámetros fundamentales: la clínica, dado por las características de las lesiones cutáneas, el número, la simetría; la baciloscopía, para determinar si hay o no bacilos viables; la inmunología, que se estudia a través de la leprominoreacción, reacción de Mixuda; y el estudio histológico, que evidenciará la respuesta granulomatosa. La lepra indeterminada es un grupo y es la forma de comienzo de la lepra. Si no se trata, puede evolucionar hacia otras formas de lepra en dependencia de la inmunidad del paciente. Se presenta como una mácula hipocrómica con características imprecisas. La lepra tuberculoide representa el polo benigno, donde el paciente tiene una mejor respuesta inmunológica. Se presenta con placas anulares, a veces únicas, de bordes papuloides estrechos y asimétricos. El tipo o polo lepromatoso representa la forma maligna de la enfermedad. Se asienta en pacientes con pésima respuesta inmunológica. La proliferación masiva del bacilo provoca infiltraciones en la piel, alopecia, nódulos o lepromas. Otras alteraciones de este tipo de lepra son las reabsorciones óseas. La lepra dimorfa es un grupo, por lo tanto, inestable desde el punto de vista clínico e inmunológico. Se mueve entre las formas polares del espectro inmunológico de la lepra y aparecen placas infiltradas que pueden ser anulares, con bordes externos infiltrados, difusos, y bordes internos bien limitados, cortados a pico. Es frecuente el edema de las extremidades. El tratamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud es ambulatorio y controlado con multidroga, lo cual significó un gran avance en el control de la enfermedad. Combinado los medicamentos disponibles para este fin, que son Daxona, clofazimina y rifampicina. Tiene por objeto la curación de la enfermedad, romper la cadena de transmisión, prevenir la resistencia y las deformidades. La leishmaniasis es una enfermedad crónica de la piel, mucosas o vísceras producidas por diferentes especies de protozoarios intracelulares del género Leishmania, que se transmiten al ser humano por vectores de los géneros Luxomia y Flebotomus. Las manifestaciones clínicas dependen de la especie del parásito y del estado inmunitario del huésped, que resulta endémica en algunos países, y profundizar en su estudio elevará la sospecha de sus formas cutáneas, las que no deben pasar inadvertidas para los médicos del primer nivel de atención. En la actividad orientadora de hoy hemos llegado a las siguientes conclusiones. Las dermatosis de origen infeccioso representan un grupo de entidades muy variados de acuerdo a sus agentes etiológicos. En todas hay que considerar y controlar los factores de riesgo, pero algunas, como la sífilis y la lepra, requieren un control y un seguimiento particular. La variabilidad clínica y el curso de la enfermedad en la mayoría de ellas están determinados por la respuesta inmunológica. Algunas de las dermatosis de origen infeccioso son de declaración obligatoria, como los condilomas acuminados, sífilis, lepra y la leishmaniasis. El tratamiento y el seguimiento de las dermatosis de origen infeccioso son competencias del desempeño del médico integral comunitario. En el día de hoy estudiamos el amplio tema de las dermatosis de origen infeccioso. En la próxima actividad orientadora estudiaremos las dermatosis inmunológicas, como la dermatitis de causa externa y otras.